Seguimos en Fuera de Agenda hasta las 21. Va a llegar Sobredosis de TV con Carla Chumnosky, con Mariano Hamilton. Y me dicen que no se puede decir el invitado ¿No? todavía. ¿Qué sé ¿Pero lo yo? tenés ahí? No sé. A ver. Sí, ya lo vi. No veo yo. Ya lo vi. Bueno. Sí. Bueno, esperemos. Yo me sorprenderé en vivo. Agustín Rombolá, gracias por venir nuevamente a Fuera de Agenda. Hola, Chicos, Agustín. ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, les contamos que Agustín Rombolá, para quien no sepa, es el presidente de la Unión Cívica Radical de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que está, se puede decir, atravesando, no sé si decir una interna, una crisis o una etapa de renovación. O todo un poco. El radicalismo siempre da las discusiones de cara a la ciudadanía y me parece que esta no es la excepción, pero la verdad es que particularmente estoy muy entusiasmado y muy esperanzado porque veo que Martín Lustó ha expresado el deseo y la vocación y sobre todo la identidad de la militancia radical, de esa mayoría que hay en la militancia, que hay entre los jóvenes, que hay entre las nuevas generaciones, y creo que Martín de alguna manera está simbolizando y está expresando ese recambio generacional que está sucediendo en el radicalismo, que se ve en la Juventud Radical Nacional, que se ve en la Juventud Radical de la Ciudad de Buenos Aires y que también se ve en todos los comités de la ciudad, en los comedores populares, que se ve en los barrios populares, que se ve en los clubes y que tiene todo que ver con la construcción de un Estado que sea pensado desde ese 99% que estaba siendo totalmente desfavorecido, que sigue siendo totalmente desfavorecido por el DNU y que ahora esperamos que los diputados nacionales también estén a la altura de esta militancia que demanda el rechazo al decreto de necesidad de urgencia. ¿Cómo viste todo lo que fue el ataque en las redes sociales? A Lustó puntualmente, ¿no? Y ahora hay amenazas también ahora. Déjame expresar la solidaridad con la senadora Edi Terenzi. Nos quieren hacer acostumbrar, me parece, un poco a esta dinámica en la que no se puede expresar lo que uno piensa si es disidente a los designios de Javier Milei. Y se intenta también, creo, de alguna forma, intimidar a todas aquellas personas que piensan distinto. Creo que logran el efecto contrario, por lo menos en los radicales están logrando el efecto contrario en la calle, en las redes, en los comités. Cada vez hay más gente que se acerca, que tiene ganas de expresar ese proyecto popular que creemos que tiene que llevar adelante el radicalismo. Nosotros estamos convencidos de que el radicalismo será popular o no será nada, porque la derecha ya decidió marchar, porque hay una sobreoferta, me parece, en el escenario social de la derecha y porque, sobre todas las cosas, el radicalismo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Nacimos luchando y combatiendo al régimen conservador, a ese régimen falaz y descreído del que hablaba Hipólito Yrigoyen, que combatió Marcelo Torcuato de Alvear, que lo continuó Arturo Illia, que después, por supuesto, lo termina de consolidar Raúl Alfonsín. Y entendemos que la verdadera identidad radical tiene que ver con la construcción de un Estado popular, con la construcción de un Estado verdaderamente libre. Hay que recordar a la gente que no hay libertad si no hay justicia. Nosotros necesitamos recuperar el discurso de la libertad. Yo impugno el discurso de que nosotros somos la igualdad y que ellos son la libertad. No, eso es una libertad negativa, la libertad de que no puedo hacer, no tengo límites en tanto y en cuanto tenga guita, tenga poder, tenga un número importante en mi cuenta bancaria. Entonces, si yo tengo plata, no tengo límites. Ahora, si yo no tengo dinero, todos son límites. Nosotros militamos una libertad positiva, que es la democratización de la libertad, que es, por ejemplo, que yo haya podido estudiar en una universidad pública y que me haya podido recibir de abogado, cuando de otra manera yo nunca podría haberlo hecho. Es la libertad social, el orgullo de que todos podamos construir condiciones materiales mínimas de igualdad, de justicia, para que todos podamos tener la oportunidad de consolidar nuestro proyecto personal y desarrollarnos en sociedad. Agustín, recién manifestabas tu entusiasmo referenciado en la votación de Martín Lustó, que rechazó el DNU, y también decías que confiabas en los diputados. Bueno, ayer estuvo Raúl Alfonsín, también mencionaste a Ricardo. Mencionaste a Raúl, estuvo Ricardo ayer, eso es lo que quise decir, Sí. hablando un poquito sobre algunos diputados y algunos gobernadores que no les gustó mucho la decisión del presidente, que es Martín Lustó. Escuchemos ahora a Ricardo Alfonsín. Que algunos de esos dirigentes, en el fondo, son mucho más pro y mucho más La Libertad Avanza que Unión Cívica Radical. A mí me parece, lo digo con todo el respeto. A ver, por ejemplo, hoy te escuché hablar de Loredo y de Cornejo. Bueno, yo creo que Cornejo podría ser perfectamente presidente del PRO, pero no tendría ningún problema. Y que de Loredo podría ser presidente de La Libertad Avanza. ¿Por qué no se sinceran? ¿Y Naidenos, por ejemplo? Naidenos, vicepresidente. Podría ser, tal vez, vicepresidente en Formosa, qué sé yo. Pero eso no es el radicalismo. Por eso yo espero que todos los radicales apoyen la propuesta del Comité Nacional. Ha sido un voto serio.
No se puede en serio decir que este DNU es constitucional y los empresarios, el fin no justifica los medios, se han vivido quejando, hablando de seguridad jurídica y ahora quiere que voten un mamarracho como este. Estaba enojado Ricardo Alfonsín. No quiero que diga exactamente lo mismo que Ricardo en relación a los nombres propios, pero sí, por ejemplo, de Loredo es el presidente del bloque de la UCR en diputados y Cornejo es uno de los gobernadores radicales que también se manifestó en un comunicado en contra de la decisión de Martín Lustó, o al menos desde una postura disidente. Y ahí vemos quiénes estaban firmando: Valdés, Esdero, Cornejo, de Loredo, Sadir y Vichy, que quieren una UCR moderna y que insistían en el tema del cambio. Bueno, básicamente esto fue una consecuencia de la decisión de el rechazo al DNU, yo creo que de la mayoría en realidad, pero también muy puntualizado en el voto de Lustó y de los otros radicales que estuvieron rechazando, ¿no? ¿Cómo ves esto que decía Ricardo? No, a ver, respeto la opinión de Ricardo Alfonsín. Nosotros en nuestro partido, la verdad es que respetamos también a los gobernadores, lo respetamos a Rodrigo de Loredo. Por supuesto que nos damos el lujo de no coincidir y que entendemos que ellos y que el radicalismo en general, como es un movimiento nacional, representa a distintas identidades y distintas maneras de hacer política, sobre todo teniendo en cuenta que las provincias han adoptado construcciones muy propias y muy autónomas. Obviamente que, en mi opinión, digo, y haciendo referencia un poco al comunicado, me quedan un montón de dudas con respecto a un comunicado en el que, por ejemplo, habla de la necesidad de acuerdos y consensos, pero piden votar un DNU que lo único que hace es aprobar un paquete de leyes a libro cerrado, que habla de una prioridad sobre las cuentas públicas, pero que se olvida, por otro lado, de que hay 27 millones de argentinos sumidos en la pobreza y que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres. Entonces, no entiendo por qué la prioridad tiene que ser el superávit fiscal, que cierre un Excel y no que la gente, y que podamos recuperar la dignidad de las personas. Entonces, por supuesto, y de vuelta, respetando las opiniones de cada uno, yo pienso como joven y como ciudadano y como militante que la visión nacional requiere de algo más que la salvaguarda o que el beneficio económico o político para con las personas que nos votaron en esta inmediatez. Un referente político, un candidato, un gobernador, creo que expresa algo más que un mero gestor de la diaria, de la economía de un ciudadano. Necesitamos retomar y entender que los gobernadores, que los referentes, que los dirigentes son también referencias simbólicas, culturales, morales. Javier Milei es el primer referente moral de este país. Y por eso también la dinámica en la discusión pública está en un nivel tan decadente, porque la moral de Javier Milei es decadente, porque es una persona que no cree en ningún parámetro moral, en ningún norte ético, y creo que eso de alguna forma impacta en la discusión pública. Bueno, nosotros tenemos que, creo yo, practicar ese ejercicio contracultural de entender que no es, de que es muy importante llevar el día a día de las cuentas públicas y del bienestar económico de la ciudadanía, pero que necesitamos una visión nacional. Está muy bien que Javier Milei, no está tan bien, pero es lo que pasa, el látigo y la billetera de Javier Milei y la recepción de los presupuestos para que los gobiernos puedan llevar adelante el financiamiento de sus provincias. Porque el nuevo también hay que pacto aclarar a Javier fiscal. Milei, ¿no?, que cuando financia las provincias, en realidad está dejando sin sueldo a personas que lo votaron incluso también. Pero también tenemos que entender que no vale todo en política, que no todo es gratis, que la justificación de que si Javier Milei, si no le votamos las políticas a Javier Milei, no nos pasa la guita, no nos pasa la plata de la coparticipación o no nos da las transferencias discrecionales, entonces tenemos que votarle todo. Creo que ahí nosotros estamos renunciando a constituirnos en referencias morales, simbólicas, identitarias que tienen que ver con una construcción nacional, pero que también tienen que ver con un deber político de construir otra cosa. Javier Milei tiene todas las herramientas necesarias para esta, en mi opinión, gran mentira de la gobernabilidad. La gobernabilidad está dada por la Constitución. Los gobernadores tienen recursos que son propios de las provincias y en ese sentido tenemos que reclamarlos, como siempre hablan los radicales, con el programa de la Constitución Nacional. Como el decreto de necesidad y urgencia está por fuera de la Constitución Nacional, los radicales tienen que oponerse al DNU. Agustín, recién hablábamos un poquito con nombres propios, pero, por ejemplo, quería preguntarte, ¿De Loredo sigue vinculado con Evolución?
Hoy se podría decir que Facundo Manes está mucho más cerca de Martín Lustó. ¿Cómo se reconstruye, cómo se rearma? Porque la verdad que la división es muy notoria en cuanto a lo que se está votando y sobre todo a lo ideológico, más allá de que tratan de vincularlos con el kirchnerismo, tratan de generar estigmatizaciones. ¿Cómo se reordena el movimiento, la Unión Cívica Radical en este contexto? Y la mayoría de los jóvenes, de hecho también hay un comunicado, están expresando un poquito más la ideología o se sienten más referenciados en lo que expresa, por ejemplo, alguien como Lustó o como Manes. Mira, la Juventud Radical Nacional sacó un comunicado en ese sentido, los presidentes de la Juventud Radical de Evolución también lo hicimos, pero yo más que las líneas internas, porque creo que eso también se agotó en diciembre. Todos los convencionales votaron unánimemente a Martín Lustó, presidente del Comité Nacional, también los convencionales de los firmantes de ese documento. Entonces, me parece que esa discusión de líneas internas probablemente en este momento histórico no tenga tanto sentido. Acá lo que tenemos que hacer nosotros es construir un radicalismo popular, un proyecto de Estado que piense en que necesitamos acuerdos interpartidarios, transversales, consensos nuevos que no puedan ser tocados por ningún gobierno de turno. Y sobre todas las cosas creo que necesitamos convencer a los propios radicales que probablemente hoy quizás no estén tan de acuerdo con una postura como la de Martín o que nosotros no estemos tan de acuerdo con algunas posturas que adopten. Primero que es normal, que la canalización de los disensos son normales en el radicalismo y eso está bueno que la gente lo sepa también, que nosotros estamos acostumbrados a disentir, que nos permitimos disentir y que eso a nosotros no nos implica tampoco ni dejar de respetar a alguien, ni enemistarnos con alguien. Simplemente tenemos proyectos políticos que por ahí en algunas aristas no se toquen, no coincidan. Bueno, en ese sentido creo que tenemos que seguir construyendo como creemos que el radicalismo tiene que seguir construyendo. Yo particularmente, y la militancia que represento, nos sentimos plenamente representados por Martín Lustó, plenamente representados por Martín Lustó. Yo celebro el discurso de Martín del otro día porque no solamente creo que representó a los radicales que creemos en una nueva política, sino creo que representó a la ciudadanía que quiere y que cree en una nueva política, en una forma de entender a una democracia social que tenga mucho que ver con las instituciones, con el respeto a la Constitución, con entender que el decreto no solamente es inconstitucional en su forma, sino que también es ilegítimo en su contenido, porque contraría los intereses de los jóvenes, de los jubilados, de la clase trabajadora, de la clase media, de las clases populares. Y ese es el radicalismo que queremos construir. Ojalá que las personas y que los dirigentes y los actores políticos que firmaron el documento, pero que también coinciden con algunas de esas posturas, entiendan que nosotros no vamos contra nadie, vamos a favor de la Argentina, vamos a favor del radicalismo y que tenemos como norte, como te digo, construir un radicalismo que sea formado, desarrollado y acompañado por ese 99% que históricamente ha sido perjudicado en la República Argentina y que esté pensado para ese 99% que históricamente ha sido perjudicado en la Argentina. Esa contradicción fundamental de la que se hablaba en los 80 es lo que nosotros queremos retomar para entender que hay una línea divisoria que se mantiene. Están los que apoyan y los que creen en un proyecto argentino a partir de las empresas prebendarias, a partir de los sectores financieros, a partir de los sectores extranjerizantes que históricamente han sido beneficiados en Argentina, y están los que creemos en un radicalismo popular y en un proyecto de Estado que sea desde las juventudes, desde los jubilados, desde la clase media y hacia esa misma clase media, hacia esos mismos jóvenes y hacia esos mismos jubilados. Nosotros, o por lo menos en lo que a mí me toca, yo creo en la misión generacional de interpartidariamente, transversalmente, consolidar acuerdos políticos. Por eso nos juntamos con los distintos sectores de los distintos partidos, de los gremios, de los sectores confesionales. Nos juntamos para generar acuerdos que después se conviertan en políticas de Estado. Esas políticas de Estado que creo que son, para mí, el factor explicativo fundamental que nos va a permitir progresar en la República Argentina. Me parece que lo que le pasa a Argentina es que modificamos todo en 4 años, ¿no? Hoy la única política de Estado que tenemos es la asignación universal por hijo. No hay otra cosa que se mantenga gobierno a gobierno en Argentina. Ni siquiera, lamentablemente, la política con respecto a Malvinas, porque Diana Mondino le está entregando las Islas Malvinas al Reino Unido. Entonces, llevando adelante un retroceso gigante en materia diplomática. Entonces creo que necesitamos volver a tener esos acuerdos. Por ahora serán acuerdos militantes, por ahora serán acuerdos interpartidarios. Y de cara a 2025 ya, ¿no? De cara a 2025 también el gobierno está hablando ya de una elección prácticamente ganada, dicen. Para el oficialismo entiendo que la UCR tiene un trabajo ahí por delante. Agustín, gracias por venir. A ustedes. Como siempre. Muchas gracias. Ya regresamos con...